la Convención de las Naciones Unidas, el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, planteó una serie de obligaciones, pero en una lógica de marco, dentro de las cuales se encontraban aquellas referidas a la mitigación, aquellas referidas a la vulnerabilidad, aquellas referidas a la adaptación, y además una serie de obligaciones de los países, ¿no? Estas obligaciones de los países para informar, por ejemplo, continuamente. La lectura, que probablemente ya hayan fotocopiado, que tienen para el siguiente control, es una lectura de lo que se llama la segunda comunicación nacional del país. O sea, el país, por ejemplo, está obligado a presentar comunicaciones nacionales a la Convención respecto a la situación de vulnerabilidad, adaptación y medidas para la mitigación. Es una lectura bastante nueva, es del año 2010, que el Perú ha remitido a la Convención. Pero la Convención no fue suficiente para establecer una obligación clara. Entonces, en una de las COP, desarrollada en Kioto, el año 97, se adoptó una decisión complementaria para establecer con claridad cuál era la obligación de los países. Es decir, pasamos de una convención marco a un protocolo bastante más concreto, bastante más directo. Ahí es donde vienen las cosas en las que nos quedamos la semana pasada. Hay un periodo de compromiso. ¿Recuerdan cuál era el periodo de compromiso? ¿2008, 2012? Hay un compromiso de reducción que era el 5.2% y, por otro lado, un año base. ¿Cuál era el año base? La media de emisiones del año 1990. ¿Ok? Uno de sus compañeros me hizo la pregunta cómo se decidió el tema de anexo 1. Ya me han dicho dónde encontrar esas partes de la historia de la Convención. Pareciera ser que fue una recomendación del panel intergubernamental de cambio climático a partir de emisiones históricas. Pero, ¿quiénes no estuvieron en la clase pasada de ustedes? Esto es bien importante, ¿ya? Quizás solamente para efectos de actualizarlas rápidamente. Se estableció una obligación a los países llamados Anexo 1, concreta de reducción de emisiones. ¿Quiénes son los países Anexo 1? Básicamente los industrializados. ¿Y cuál es la obligación? De todos ellos en conjunto, a lograr una reducción del 5.2% de la media, o sea, del promedio de 1990 entre los años 2008 al 2012. Esa fue la obligación. Y como les dije en la clase pasada, esa es una obligación que se logra en virtud a ciertos instrumentos. Si ustedes estuvieran sujetos o sometidos a la obligación de reducir gases de efecto invernadero, ¿qué tipo de acciones asumirían como país? ¿Qué harían? O sea, ustedes son, por ejemplo, un país industrializado, España, obligado a reducir. ¿Qué medidas asumirían directamente? ¿Qué medidas asumirían? O sea, la reducción es la obligación central, reducción en la fuente. ¿Qué haría España? ¿Cómo lograría esto? Lo vimos en la clase pasada. ¿Qué tipo de acciones tendría que asumir? A ver, anímense. ¿Qué crees que tendría que hacer España? Por ejemplo, establecer límites más estables. Ok, establecer límites permisibles. ¿No? ¿Qué más? Promover cambios tecnológicos. Incentivar energías renovables, etcétera, ¿no? Y esta obligación la tendría que cumplir el país desarrollado, ¿dónde? En la fuente, es decir, en su territorio. O sea, la obligación primaria es que esta reducción de emisiones la logren en la fuente de emisión, su territorio. Pero el protocolo de Kioto incorporó algo que se denominó el mecanismo de flexibilidad. 3 mecanismos de flexibilidad. ¿Por qué se llaman mecanismos de flexibilidad? Por una razón muy simple. Es una excepción a la reducción en la fuente. Es una excepción al hecho que un país industrializado tendría que hacer una modificación en su territorio. ¿Cuáles son estos 3 mecanismos de flexibilidad? El primero se llama comercio de emisiones.
¿En qué consiste? Hasta ahora me están siguiendo, no nos hemos perdido, ¿no? Recuerden que hay una meta que es para todo el planeta, 5.2%, ¿ok? Pero esta es una meta global, es una meta para el planeta. Una vez que tú individualizas la meta por país, tienes que asignar cuál es la situación del país respecto a la meta. Y lo que el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es el órgano científico detrás de la convención, hizo fue, a ver, países del anexo 1, España, hoy día que tienes que cumplir, ¿en qué situación estás? Aquí, muy lejos de la meta. Pero ¿cómo está Gran Bretaña? Aquí, está cumpliendo. ¿Y cómo está Rusia? Acá. ¿Y cómo está Holanda? Por aquí. ¿Y cómo está otro que compra? Japón, por acá. ¿Me entienden? Entonces, ellos están lejos de llegar a la meta y estos, en cambio, ya la cumplieron. ¿Correcto? Este también. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque esto hace que hayan países que necesitan reducir más y se le llama países compradores. Y mientras los que ya cumplieron la meta son países vendedores. Y ahora les voy a explicar por qué. Si ustedes consideran que lo que se hizo en este protocolo fue asignar un valor a la tonelada de carbono o su equivalente, se podrán dar cuenta que esto es un mercado. ¿Me siguen? O sea, uno de los grandes méritos de la convención y el protocolo fue que se le asignó un valor a la tonelada de carbono. Es decir, una tonelada de carbono reducida igual un bono igual X dinero. ¿Ok? Con lo cual esto generó un mercado. ¿Por qué entonces se llama mecanismos de flexibilidad? Porque vamos a seguir con el caso de España, ¿ya? Vamos a suponer que España hace todo lo posible, cambia fuentes energéticas, baja acá. En eso hace un nuevo sistema de transporte público muy eficiente, baja por acá. Luego prohíbe la importación de algo que es una fuente de emisión, baja por acá. Pero llega un momento en que no puede más. ¿Qué cosa significa no poder más? No puede seguir tomando decisiones en su territorio sin poner en riesgo su propia economía. ¿Me entienden eso, no? O sea, ya no puede más. O sea, no vas a poner en riesgo tu propia economía llevando a la gente a la pobreza en función a esta obligación, porque sería una solución poco sostenible, porque la pobreza te generaría a su vez más emisiones. Entonces, España se queda en una situación en donde le falta todo esto. ¿Qué cosa es el protocolo? Genera los mecanismos de flexibilidad. Y dice España, mira España, tú vas a poder bajar, uno, a través de un mecanismo llamado el comercio de emisiones. Por favor, y eso sí puede ser siempre pregunta de examen, solo funciona el comercio de emisiones entre países anexo 1. Solo entre países anexo 1. Es decir, no nos beneficia a nosotros, es entre ellos, los países obligados. ¿Y qué le permite el comercio de emisiones? Le permite decirle a España, oye Rusia, tú que estás fuera de la meta, ya la cumpliste, ¿por qué no me vendes un poco de tu crédito de emisiones? Se te paga, se emiten unos certificados y yo lo acredito. ¿Entienden? O sea, este es un comercio de emisiones. De inmediato, lo que a todos se les viene a la cabeza, y como ustedes son súper inteligentes, estoy seguro que también se les ha venido a la cabeza, hay gente que dice, oye, pero qué injusto. ¿Aquí qué cosa está haciendo España? Nada. O sea, ¿dónde está la reducción real? Es cierto que no hay una reducción real física adicional en el momento, pero si tú te das cuenta, primero que la meta es global, es para el planeta, no es individualizada. Y segundo, que aquí le estás restando la capacidad a Rusia, con esto que ha vendido, de generar estas emisiones. ¿Me entienden? ¿O está muy enredado? ¿Me sigues? ¿No? ¿Conocen este tema? ¿Lo conocían de antes o no? A ver, dale una explicada así en términos juveniles. ¿Puedes un poquito más fuerte o no? Sí, básicamente países como Estados Unidos, que dependen mucho de la industria, no podían
crear niveles mínimos de contribución por las operaciones que ya se vienen dando en el mercado. Entonces nos decían eran comprar bonos para de esa manera, digamos, mitigar el daño que están haciendo al medio ambiente. Bueno, lo que no sabía era quién compraba esos bonos. Ok. Algunas precisiones, ¿ya? Vamos a ver si no los enredo. Yo estoy enredado, estoy agotado, pero vamos a intentar. Primero, hay que tener cuidado porque Estados Unidos no es parte del protocolo de Kioto. ¿Ok? Eso es lo primero. Estados Unidos nunca fue parte del protocolo de Kioto, nunca lo quiso y es muy difícil que entre. Por eso se está negociando qué hacer, ¿ya? Segundo, cuando uno habla de bonos de carbono, uno tiene que reconocer que hay dos grandes mercados de bonos de carbono. El mercado formal u oficial, que es por ejemplo el del protocolo de Kioto, y el mercado voluntario, del cual voy a hablar después. Del cual estamos hablando ahorita es el mercado formal, regulado por el protocolo de Kioto. ¿Ok? Tercero, este concepto bono de carbono es genérico. No sé si se los dije, pero se los voy a explicar para no generar más confusión. Ya, mira. Rebobinemos un rato para, quizás esto debía decirlo más al inicio. ¿Cuántos gases de efecto invernadero les dije que había? 6. ¿Ok? Pero ¿por qué se habla siempre de carbono? ¿Por qué el término que se usa siempre es carbono? Ustedes han escuchado mercado de carbono, comercio de carbono, bonos de carbono, emisiones de carbono. ¿Por qué carbono? ¿Por qué crees que carbono? Porque de los 6 gases, el que contribuye en volumen más es el dióxido de carbono. ¿Ok? Pero fuera del dióxido de carbono hay el metano, el óxido nitroso, los hidrofluorocarbonados, los perocarbonados y el hexafluoruro de azufre. ¿Ok? Esos son los 6 gases de efecto invernadero. Miren ustedes lo que dice en la columna del medio, poder de calentamiento. ¿Qué cosa es esto de poder de calentamiento? ¿Les suena? ¿Qué cosa crees que es el poder de calentamiento? Bien interesante. Si yo tengo acá una fuente, ¿ok?, que emite una tonelada de CO2, esta tonelada de CO2, el primer gas, es igual a 1. Es decir, en esta lógica, es como un bono de carbono. ¿Me sigue? Pero si yo tengo una fuente acá que emite una tonelada de metano, o CH4, ¿cuántos bonos de carbono merecería la mitigación de esta tonelada de metano? Esto es así como matemática. ¿Qué número dice ahí? 21. ¿Me entienden o no? ¿Ok? Entonces, una tonelada de metano, por ser un gas que genera 21 veces el efecto invernadero que el carbono, una tonelada de metano es como 21 de carbono. Y si yo capturase una tonelada de óxido nitroso, una de N20, ¿cuántos bonos recibiría? 296. Y así. Y si evitara que salga a la atmósfera una tonelada de hexafluoruro de azufre, 22.000. Ahora, como ustedes son mosquísimas, piensen ahora en España. Tienen plata limitada, ¿qué proyectos buscarían? Los que tienen los gases con mayor poder de calentamiento. Recuerden, este es un mercado. Una tonelada de carbono es 1, una tonelada de metano es 21, una tonelada de óxido nitroso es 296.